Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros estos 60 minutos de radio, con mucho pasado, pero esencialmente con mucho presente y mucho futuro. Señor Fernando Piana, ¿cómo anda usted? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, hoy tenemos un cargado. Sí, porque tenemos un programa de los extremos, el extremo de prohibir, el extremo de permitir, Muy bien. donde se ve que es la esencia argentina, ¿no? Sí. Nos vamos a estar hablando de la llamada Revolución Libertadora, la fusiladora, y por otro lado un fenómeno de la radio como Radio Barcelona, pasando por un amigo de todos nosotros como es Rodolfo Walsh. Vamos a escucharlo en esta síntesis. El júbilo enorme que había invadido a los argentinos cuando, enterados del triunfo revolucionario, se volcaron a las calles y plazas de las distintas ciudades. Y él, que pensaba ganarse un premio Pulitzer, se da cuenta que no solo no gana el Pulitzer, sino que se empieza a ser perseguido. Esto corre por cuenta de la comunidad. Yo no entiendo muy bien por qué dicen esto, porque no entiendo qué tiene que ver la segregación de bolitas y paraguas con los trolos, ¿no? Archivo Nacional. Yo creo que nosotros somos parte de esas generaciones de argentinos que hemos crecido sobre la base de un discurso oficial que planteaba que los golpes militares habían llegado para corregir errores de gobiernos populares, populistas o como quieran llamarle. Y en realidad, muchos de esos golpes militares, la mayoría, llegó en función de los aciertos de cada uno de esos gobiernos. La ferocidad del golpe del 55, arrancando por el bombardeo a la plaza y siguiendo por los fusilamientos de 1956, es un dato fundamental para entender que los muchachos llegaban ahora de la mano de militarizar conductas aleccionadoras. Bueno, esto nunca más, se acabó. Y no solamente a través de la muerte, que ya es un hecho, la pucha, ¿no? El hecho de terminar con el adversario político utilizando la muerte como socia, como cómplice, ya es un dato fundamental. Pero, por ejemplo, desde lo simbólico, prohibir hablar de peronismo, nombrar a Perón, nombrar a Eva. Digo, la intención de borrar de la faz de la tierra cualquier testimonio de la Argentina 46-55 fue el objetivo. Absurdo objetivo, no hay forma de medirlo. Pero por primera vez vienen por todo, ¿no? Después será la del 76, una locura que inclusive le sube el volumen a la del 55, pero por primera vez vienen por todo de la mano de la muerte y buscando que cada uno de nosotros nos encapsulemos en nuestra vida, nos salgamos a la calle. Tiene una complejidad muy fuerte. En realidad, si eliminás el roquismo de la escena del terrorismo de Estado, es la primera expresión de terrorismo de Estado en la Argentina. Y no de violencia, porque ahí está la violencia en el roquismo, está la violencia en las luchas internas, está la violencia en la persecución de los anarquistas, está la violencia en los pogroms que había de la Liga Patriótica, etcétera, pero no era una violencia estatal, más allá de que la llamada campaña del desierto era una cierta violencia estatal contra seres humanos que habitaban la República Argentina, o la llamada Confederación Argentina, o el territorio de lo que sería la República Argentina después. Bien. Pero en el sentido moderno es el primer terrorismo de Estado, el de 1955, que intentaba borrar de la faz de la tierra, como decías vos, una expresión popular. ¿Pero por qué? Lo interesante es preguntarse por qué. A mí se me suele ocurrir siempre que la última gran idea argentina, gran en el sentido de poder aplicarla, de la derecha argentina fue el positivismo del 20 y del 30. Uh-huh. Cuando se termina eso, porque justamente la dictadura de la década infame es una dictadura positivista, evolucionista, que niega la movilidad social, que establece castas y estamentos en la sociedad más allá de las clases sociales,
se termina ese discurso porque el peronismo hace comprender a la población masivamente que hay posibilidad de movilidad social, hay posibilidad de derecho, hay necesidad de derechos y el mundo va camino hacia eso, pues se está debatiendo en una guerra mundial que terminaba ahí justo cuando entraba el peronismo. En el 55 viene ese golpe, viene el golpe lógico de terminar absolutamente con todo, y cuando no hay palabras, porque las palabras no habían, porque si vos prohibís una idea política estás prohibiendo palabras, ejecutarlo a través de las armas. Y a partir de ahí empieza la violencia de Estado, de la dictadura militar, de las distintas dictaduras militares, con la hipérbole del 76 y el neoliberalismo, básicamente. Pero sí es verdad que la dictadura del 55 es la primera expresión del terrorismo de Estado en la Argentina. Sintonizan ustedes la onda de LB2 a Radio La Voz de la Libertad, directamente desde Córdoba, en la República Argentina, con todas las emisoras de la Red Argentina de Radiodifusión. LB2, La Voz de la Libertad, 21 de septiembre de 1955. Desde Córdoba, capital provisoria de la Nación, por intermedio del Subcomando de Informaciones de la Presidencia de la República. El de la fecha ha sido un día inolvidable para toda la nación. Desde los 4 puntos cardinales de la patria, llegaron las noticias del júbilo enorme que había invadido a los argentinos cuando, enterados del triunfo revolucionario, se volcaron a las calles y plazas de las distintas ciudades para expresar con gritos vibrantes de emoción el anhelo de paz, trabajo y comprensión que llevaban ahogados en el alma desde hace más de 12 años. Córdoba, por su parte, convertida en capital provisional de la República, celebró tan grato acontecimiento, sin olvidar por un solo instante que la gesta de nuestro movimiento no reconoce ni vencedores ni vencidos. El oprobio y la ignominia de ayer, nuestro pueblo la debe lavar con la dignidad de un honor sin tacha y una bondad sin límites. Más allá de las pasiones humanas, debemos buscar, en la luz piadosa del olvido, la reconstrucción de la patria por el camino de la paz y el trabajo. Ante la falta de una grabación de las palabras pronunciadas por Radio Mitre, escuchemos el relato que de esos episodios nos hizo Radio Base Naval de Puerto Belgrano en los días de la Revolución de Septiembre. Una recreación de Radio Base Naval de los hechos del 16 de junio de 1955. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno si no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, es necesario hacerse la siguiente reflexión. El equipo de espías y controles de Perón falló justamente el día 16. En caso afirmativo, falló hasta tal punto que tardó más de 2 horas en hacerle llegar hasta la Casa de Gobierno una información de lo ocurrido en Morón y Ezeiza. Es admisible concebido de la iniciación de un movimiento revolucionario en el Ministerio de Marina en las horas de la mañana del 16 de junio, casi en sus mismas narices. Una vez más, como tantas otras, ha mentido criminalmente, inmolando a millares de víctimas inocentes en la más vil e infame acción que registra nuestra historia. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. 23 de septiembre de 1955. Lonardi habla sobre el legado económico del peronismo. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. Y ahora, señoras y señores, la palabra del excelentísimo señor vicepresidente provisional, contraalmirante
don Isaac F. Rojas. La palabra del almirante Rojas sobre los fusilamientos de José León Suárez. Señoras y señores, señoras y señores, podemos asegurar, después de los últimos acontecimientos vividos, que la revolución libertadora conserva todo su vigor y toda su salud. Tal vez algunos han pensado que había perdido algo de su lozanía. Pero no es así. No es así. Este es un alto en el camino que se nos ha obligado a hacer, como acaba de decir el señor presidente en sus palabras pronunciadas en el salón presidencial. Y como todo alto en el camino, en él tomamos aliento para seguir adelante con la mirada fija en los mismos objetivos, en las mismas finalidades que nos movieron a salir de los cuarteles, a mover los buques, a hacer volar los aviones. Puedo decir también, para terminar, que los acontecimientos de la noche pasada han servido para demostrar de una manera exacta la indestructible unión que vincula a las tres Fuerzas Armadas, el Ejército, la Aeronáutica y la Marina, que son la piedra fundamental de nuestro movimiento, rodeados por toda la ciudadanía consciente de este país. Nada más. Pueblo argentino, el 13 de noviembre de 1955, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía democrática me confiaron el alto honor de la primera magistratura de la nación. Aramburu deja el cargo el 30 de abril de 1958. Llegué al poder sin haberlo deseado jamás. Ejercí el poder como quien cuida algo que no es propio y que le ha sido entregado en responsabilidad y custodia. Conservé el poder para devolverlo al pueblo soberano. Tuve amigos y enemigos. Nunca podré agradecer en la medida correcta el apoyo invalorable y la amistad sincera del hombre que ejerciera la vicepresidencia de la República. Constantemente unidos por el mismo ideal, padecimos iguales sinsabores y compartimos idénticas satisfacciones. Mi reconocimiento es pequeño si se lo compara con el que le debe el país entero por su jerarquía de hombre de bien, por sus dotes intelectuales y por su patriótica, valiente y desinteresada inspiración. Tengamos confianza, pero acompañémosla con criterio y esfuerzos, porque de nada vale confiar descansando en la insensatez y en la indolencia. Nuevos hombres tomarán por mandato del pueblo las riendas ásperas y dolorosas de la nación. Confiemos en ellos,
sin caer en el error de creer que el gobierno hará todo, porque pensar así significaría mantener vivo al germen de la dictadura. El porvenir inmediato es duro, no nos engañemos, es menester trabajar intensamente y nada de derroches para recuperar todo el capital y el tiempo perdidos. Los próximos 6 años de gobierno constitucional se iniciarán bajo ese signo, y si procedemos con patriotismo y comprensión, uniendo los esfuerzos para superar el mal momento, en poco tiempo los aprietos no serán más que recuerdos. Es fundamental comprender esta situación, porque habrá de ser seguramente aprovechada por los mercaderes del caos, los traficantes de revoluciones y los estrategas ideológicos. La única salida es trabajar fuerte y constantemente, sin trabar la acción del gobierno y facilitándole la dura labor de coordinar las fuerzas y arbitrar soluciones en la medida de sus posibilidades. No aparecerán fórmulas mágicas, pero sí muchos críticos destructivos para llevar agua a sus molinos. A los problemas económicos habrán de unirse los problemas políticos. Sepa el país que la evolución democrática no puede negarse ni frenarse, ni admite sustitutos, y que el proceso político debe vivirse con toda su intensidad, apurando en pocos años el mal trago que debió beberse en un cuarto de siglo. Lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo, es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos. Allá en José León Suárez, allá lo van juzgando. ¿Dónde está el fusilador? El de la Libertadora, mayo 1970, no saben dónde está ahora. ¿Quién se llevó al asesino de Valle? ¿Quién se pregunta a la gente en sus casas y en las calles? ¿Quién se robó al general del extranjero? Dicen fueron peronistas y se llaman montoneros. Será vigilia en armas para alcanzar sentencia, la noche combatiente de manos encendidas, fue por esa memoria de viejos basurales que alumbró Montonera la luz amanecida. Suerte de la dictadura
anda de afloja y perdida, con puebladas y guerrillas, le vino la recaída. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se esconden los montos que el pueblo los va encontrando? Cantata montonera, Huerpe Mapu. Ya está creciendo el sol está más cerca, muy cerca en el silencio para la ejecución. Entonces la descarga, la voz entre los años, la voz retumba un aire, ni olvido ni perdón. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Hay otro dato muy interesante para poder, desde el pasado, comprender cosas que suceden en el presente, que tiene que ver con el diccionario político del 55. Porque muchas de esas palabras se recuperan hoy para atacar al kirchnerismo. Y mucho de lo que se utilizó para atacar al peronismo en el 55 provenía de los ataques a Rosas, porque se recupera tiranía, régimen, cosas que, fíjate vos, a la luz de los tiempos, sobreviven. Es el mismo sector, son los herederos del mismo sector político los que castigan a cualquier gobierno popular utilizando palabras de un diccionario que en el 55 recupera a los sectores que peleaban contra Rosas y que en el presente recupera a los otros dos, a los que peleaban con Rosas y a los que peleaban contra el peronismo. Sí, además es interesante esto que vos decís, y además el tema de la palabrería y el discurso es materia de Bartés, de Roland Barthes, en un libro muy emblemático que es no casualmente del año 57, es el Mito, que es muy básico, pero es muy interesante de revisar siempre porque el tipo lo que hace encuentra de cómo se transforman las palabras de un lado hacia el otro, cómo la clase dominante se apropia de ciertos símbolos y palabras, y cómo da vuelta también los conceptos de llamarle tiranía a lo que no es y despojar de tiranía a lo que verdaderamente es la tiranía. Y también los momentos críticos como el 55, porque es una crisis en definitiva, reordena los tantos, porque después del 55 y a vista del 59 de la Revolución Cubana, empieza a consolidarse a la izquierda peronista, ¿no? Más allá de los movimientos variopintos que puede haber entre montoneros y algunos adláteres, empieza a consolidar la posibilidad de una izquierda, una síntesis entre el peronismo y la izquierda, sí, que antes, no digo que era imposible o que no era posible, pero la figura de Perón en el gobierno concitaba o extendía bien anchamente todos los pensamientos posibles y no había debate en todo esto porque justamente la imagen de él y de Evita catalizaban absolutamente todas las diferencias que había hacia adentro, más allá que existían internas feroces dentro del peronismo. Pero sí es interesante que se reordenan los patos ahí, ¿no? Y que la izquierda es izquierda y es izquierda con peronismo y la derecha es derecha y es derecha con peronismo, pero se separan, ¿no? Sí, y es también muy fuerte el hecho de ver a la Unión Democrática en una punta del camino, las elecciones que pierden allá por el 46, pero después volver a verlos juntitos tras el golpe del 55, en dos formatos, ¿no? Tanto en los comandos civiles, sí, como verlos ocupando, como en el caso de Palacios, la Embajada Argentina en Montevideo y tantos otros sectores que fueron galardonados, entre comillas, por sectores civiles que volvían a reverdecer de la mano de golpear las puertas a los cuarteles. Emparentado con todo lo que estuvimos hablando, porque no cabe ninguna duda que hay un Walsh antes
de Operación Masacre y un Walsh que nace a la vida política, periodística, más profunda. Es el Walsh que nace de la mano de Hay un fusilado que vive, ¿no? Esa frase que le cambia la vida, no cabe ninguna duda, nos cambia también la vida a todos nosotros. Vaya uno a saber qué periodismo abrazaríamos hoy si en algún momento Walsh no hubiera existido, si no hubiera existido alguien que mientras él jugaba al ajedrez en La Plata soplara atrás Hay un fusilado que vive. Sí, además el tipo puso la marca en un lugar inalcanzable, porque cuando él escribe la carta ya no se puede alcanzar esa marca. Es decir, no estás para contarla esa marca. Si vos haces exactamente lo mismo, no vas a estar para contarla. Entonces la muerte revive en ese sentido, porque es para verlo de una forma positiva y feliz a Rodolfo Walsh, en sentido productivo, en sentido de la enseñanza que dejó a todos los jóvenes y viejos periodistas de la época y después, de ver que hay un sacrificio casi mesiánico en ese sentido, en el buen sentido de la palabra lo digo, pero que te pone a vos una marca dentro de la profesión del periodismo que es inalcanzable, por ende tenés un campo todavía por desarrollar. Por eso el compromiso es el sinónimo de Rodolfo Walsh y lo vamos a escuchar en este informe. Un hombre y una máquina de escribir. Rodolfo Walsh. Crónicas de un periodista. Un retrato de la radio pública sobre Rodolfo Walsh. Alguna vez definió al periodismo como dar testimonio. Es seguro que más allá de su intempestiva pero universal definición, Rodolfo Walsh asumió ese dar testimonio como la férrea voluntad de estar donde hacía falta para contar. El método Walsh, el compromiso, una ética. ¿Quién sabe en 1973 lo que será de él? A veces me llegan lejanas referencias. Que está viejo, que está tonto, que balbucea incoherencias. Nunca fue muy brillante. Perón comentó una vez que toda su inteligencia la había volcado en un libro titulado La posición de descanso. Pero ese fantasma ejercía en 1956 un poder omnímodo y terrible. Bastaba una orden suya para que un militante de la resistencia fuera despedazado en la mesa de torturas. Fue una orden suya. También dijo que el periodismo es libre o es una farsa. Yo creo que el puntapié de Walsh fue la búsqueda de la verdad y no le preocupó demasiado qué método hacía falta para poner la verdad sobre la mesa. Supongo que a medida que fue trabajando fue descubriendo que la documentación, el reportaje, el dato, el testimonio eran elementos indispensables y eso lo fue uniendo con una capacidad literaria muy importante que él venía construyendo con anterioridad y que había comenzado a ordenar en su cabeza desde la traducción de cuentos y novelas policiales y después escribiendo él mismo historia. Archivo Nacional. Su pluma, su entrega y su inteligencia fueron fundantes para el nuevo periodismo argentino. Walsh nació en Río Negro, para algunos en Choel, para otros en la diminuta localidad de La Marque. Su infancia estrecha pero independiente en el campo y su estirpe irlandesa treparon el muro de la mera nostalgia y se convirtieron en tema literario en sus primeros relatos. A partir de fines de los 50 asume un socialismo que lleva cada vez a su mayor radicalización, que finalmente se define entre el marxismo y el peronismo en una confluencia de ambos, ya en los últimos momentos en su compromiso montonero. Esto en su literatura se puede marcar el primer momento a mediados de los Jorge Laforgue es escritor y crítico literario, autor de textos de y sobre Rodolfo Walsh. Es el periodo de sus grandes cuentos, estamos hablando de Un kilo de oro y de Los oficios terrestres, donde encontramos cuentos antológicos y bien conocidos como Esa mujer, Nota al pie, Cartas, Fotos, para no hablar también de la serie de Los irlandeses, que se completa con su tercer libro
nosotros reparamos en un texto bien emblemático como Esa mujer, podemos percibir claramente que allí el compromiso político y el compromiso literario, para decirlo de alguna manera, se aunan perfectamente. Archivo Nacional. El 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh cayó asesinado por varias ráfagas de FAL a manos de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Nunca se encontró su cadáver. Sin embargo, su vida y sus libros habitan ese vacío, plenos de vitalidad y de testimonio. Una noche, mientras jugaba en un club de ajedrez, alguien deslizó un comentario. «Hay un fusilado que vive», se comentó sobre los asesinados del basural de José León Suárez en 1956. Es la frase que lo empujó hacia una historia extraordinaria y violenta. Walsh teje la urdimbre de una matanza y describe la arquitectura del incipiente aparato represivo en su libro fundacional, Operación Masacre. Fundacional porque adelantó en varios años el género de novela de no ficción o non-fiction novel, que hizo internacionalmente conocido Truman Capote con A Sangre Fría, pero inscripto también en la tradición de la literatura política de Sarmiento o José Hernández. Y ahí en una mesa allegada, en una mesa vecina, contigua, Roberto Baschetti es historiador y autor de Rodolfo Walsh Vivo. Y a partir de ahí empieza a averiguar, toma contacto con Juan Carlos Libraga, que es precisamente el sobreviviente del que se está hablando, y termina descubriendo una gran matanza originada desde el Estado, algo raro en ese momento, que después lamentablemente va a ser algo común en la década de los 70, pero que en ese momento era algo como una cosa rara. Y él, que pensaba ganarse un premio Pulitzer, se da cuenta que no solo no gana el Pulitzer, sino que se empieza a ser perseguido y tiene que cambiar su nombre. Los primeros pasos literarios de Rodolfo Walsh se orientaron hacia el género policial. También incursionó en la dramaturgia y en cuentos de fina raigambre y temática irlandesa. Pero su potencia narrativa y su meticulosa mirada se lucen en Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Y El caso Satanowski. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada. Su admiración por los luchadores populares se vislumbra en sus textos literarios y periodísticos. Los retratos que escribe son antológicos y emotivos, sin descuidar el suspense del género policial. Luego de un iniciático viaje a Cuba, el peronismo aparece en su vida de la mano del propio Perón, que le presenta a Raimundo Ongaro. Así, dirige el semanario de la CGT de los argentinos. Se introduce entonces en la militancia desde el peronismo. Y es en ese marco que conoce a Raimundo Villaflor, un hombre de Avellaneda, que es el hombre que lo conecta con la política militante, no ya con el discurso o con alguna actitud política de francotirador, sino que es el que le ofrece incorporarse a las Fuerzas Armadas Peronistas, a las FAP. Walsh dice como respuesta que él no es peronista, ¿cómo se va a sumar a una organización peronista? Y Raimundo lo palmea y le dice, eso no importa. Archivo Nacional. En los 70, integra Montoneros como miembro de inteligencia. Y cuando la dictadura pulveriza lo poco que quedaba de gobierno constitucional, Walsh, como tantos, se hace casi invisible, pero decide permanecer en el país. Se arriesga y no deja de informar sobre las atrocidades del régimen militar,
con los urgentes despachos de Ancla, agencia clandestina de información, y con Cadena Informativa. El copete que había en cada una de esas informaciones que se hacían, como le digo a mi mimeógrafo, en algún momento del grueso de la información se decía, en todos estaba como un pie de página, decía: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando, millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. La internacionalmente conocida Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar lo sitúa en una dimensión heroica que extrema su pasión por la verdad. Es la carta que llevaba en su portafolio cuando lo asesinan en el barrio de Constitución el 25 de marzo de 1977. Y la muerte no tendrá poder. Los hombres muertos desnudos serán uno. Sin duda, esa carta, la carta de un escritor a la Junta, es un documento muy importante que muestra hasta qué punto, incluso con su propia firma, porque esa carta la firmó él, con su propio nombre, con su verdadero nombre, ya no era más Esteban en ese momento. Él hace un estudio muy profundo, muy claro, y muestra la carnicería de hombres y la carnicería económica y social que estaba haciendo la dictadura, y lo cuenta en esa carta, que todavía se sigue leyendo y es material de consulta, ¿no? Aunque se hundan en el mar, resurgirán. Archivo Nacional. Evidentemente yo creo que ella estaba jugado y que sabía que en algún momento iba a caer, que es un poco lo que le pasa a la gente de esa generación que ya había perdido hijos. Hay que recordar que Rodolfo había perdido a su hija Vicky, Urondo le había pasado lo mismo con su hija Josefina, Héctor Germano Ester, que le había perdido 4 hijas o estaba perdiendo 4 hijas. Es decir, gente comprometida que podía haber salido porque por su prestigio a nivel nacional e internacional, por su profesión, podían haber buscado el exilio reparador y sin embargo se quedaron acá combatiendo y peleando y muriendo contra la última dictadura. Y la muerte no tendrá poder, aunque rueden perdidos por los siglos. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos. Rodolfo Walsh, Crónicas de un periodista. Guión y entrevistas, Virginia Arce. Musicalización y edición, Fabián Panizzi. Locución, María Fernanda Garrido. Archivo sonoro, Carlos Zuboski. Y la muerte no tendrá poder. Una producción del área de contenidos de Radio Nacional. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. La historia del humor satírico nace a finales del siglo XIX, básicamente
con El Mosquito y Caras y Caretas, que son las dos grandes expresiones que empiezan a golpear las puertas del palacio y le enrostran al poder político que a través de una caricatura, que a través de mucha ironía, se puede realmente gritar muy fuerte. Después empieza una larga tradición en la República Argentina que sobre todo reverdece a partir de principios de los 70 con publicaciones como Satiricón o como Tía Vicenta, cada uno en su rol, cada uno desde su lugar ideológico, y por supuesto tendrá en la revista Humor, que no deja de ser, qué sé yo, una de las grandes patriadas periodísticas de toda la historia periodística argentina, ¿no? Recordemos que Humor sale en junio de 1978 con una tapa donde hay una cara conformada por Menotti Martínez de Oz, ¿no? Menotti de Oz, el Menotti de Oz del Tano Cascioli, es emblemático para salir a pelear desde la boca del león, una pelea fundamental, y en soledad, absolutamente en soledad, y lo hacen a través de la sátira, de la ironía. Alguna vez cuando hacíamos Humor Nacional aquí en la radio pública, llegamos a la conclusión, después de escuchar a muchos hombres del humor argentino, que en determinados momentos el humor es algo así como lo único que nos salva, y nos reímos más fuerte de lo que más nos duele, como una especie de tabla de salvación. Hijo de toda esta historia es la revista Barcelona. Uno podrá estar de acuerdo o no con lo que sucede, pero es hijo de esa tradición, como decíamos recién de Walsh. Sin Walsh, vaya uno a saber cómo hubiera sido el periodismo argentino desde mediados de los 70 en adelante, cómo se hubieran forjado esas generaciones sin la presencia permanente de la obra de Walsh. Y Barcelona, sin todo lo que acabamos de resumir en ese sobrevuelo tan rápido, vaya uno a saber si hubiera existido. Algún día se transformó en radio, y en la radio pública se escuchaban cosas como esta. Y llegó el momento de darle espacio a la gente que tiene otras orientaciones sexuales. Aquí en Radio Barcelona le damos espacio a todo el mundo, a toda la diversidad, y llegó el momento de la voz del puto. Como me gusta esta sección, cada vez me gusta más. Está Fernando con nosotros para hablarnos de todo lo que tiene que ver con el mundo gay, trans, lésbico. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. Bueno, tenemos un balance, me imagino, de lo que fue 2010 para los putos. Por supuesto. Y... sí, la comunidad lésbica gay. ¿Cómo fue? ¿Puedes dejar de putarte así? Música y tenemos a Fer cerca. Bueno, déjalo hablar. La comunidad lésbico, gay, trans, bio, coso, estableció un balance acerca de las cosas que ocurrieron en el año. ¿Y cuál fue el balance, Fer? ¿Cómo lo vieron ustedes? No lo toques, déjalo hablar. Pero bueno, quiero que hable de ellos, de él. Lo bueno. Sí. A ver, lo bueno, lo separamos por lo bueno y lo malo. Dale, perfecto. ¿No? Y después hacemos unos pronósticos para el año que empieza hoy. Es lo que queremos escuchar. Lo bueno es la legalización del casamiento entre invertidos y entre tortas, ¿no? ¿Cómo invertidos y tortas? Igualitario, el matrimonio igualitario. Sí. ¿Te vas a casar, Fer? Así, no. Yo ya estoy casado. Ya te casaste, pionero. Bueno, ¿y tu novio qué tal? ¿Bien? Tu marido, perdón. Esta posibilidad le otorga a esta gente, ¿no?, los mismos derechos que tienen las personas normales. Sí, buenísimo, eso es una buena noticia para la comunidad lésbico, gay, trans, que es la que establece. A comerla. Y la segunda. Dale, vos seguí, Fernando. El segundo punto también que evalúa como positivo es el permiso para que hombres disfrazados de mujeres puedan tener en su documento nombre femenino. ¿Cómo hombres disfrazados de mujeres? Y mujeres disfrazadas de hombres trans tengan en sus DNI nombre de varones. Trans, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, pero no le digas así. A comerla. Sí, como es el caso del muchacho Carlos de la B. Florencia, que ahora se puede llamar Florencia y votará en la misma mesa que votan las mujeres, ¿no? Sí, Florencia de la B, sí, claro. Aunque como todos sabemos tiene un miembro que en este caso no sé si es muy viril, pero tiene un miembro. A comerla. Bueno, cada uno es como es, cada uno. Sí, lo malo. Finalmente nadie te cuestiona a vos tu orientación sexual, vos no tenés por qué. No veo por qué deberían cuestionarla. Yo tengo una mujer, tengo familia.
Yo hago la voz del puto, no soy puto, lo vengo diciendo, lo dije durante todo La misma 2010. cortina de humo, ¿no? Me gustaría no tener que repetirlo cada vez que estoy en este espacio en el 2011. Estaría muy bien que ustedes respetasen esto que me pasa, que es que yo estoy trabajando. Nosotros respetamos esto que te pasa. Respetamos todo. ¿Me dejan continuar con el balance? Sí, por favor. La comunidad lésbico, gay, trans, bi, coso me pide que diga que la exacerbación de la xenofobia puesta de manifiesto en los últimos días es una de las peores noticias de 2010. Esto corre por cuenta de la comunidad. Yo no entiendo muy bien por qué dicen esto, porque no entiendo qué tiene que ver la segregación de bolitas y paraguas con los trolos, ¿no? Si a un bolita lo discriminan, un bolita trolo lo discriminan por trolo y no por bolita. Pero está mal la discriminación. Claro, las minorías se reúnen para defenderse. Claro. El segundo punto. Terminemos, porque. De lo malo del balance es la proliferación de degenerados que esta clase de permisos, ¿no? Que decíamos más adelante, más arriba, generan la sociedad, los permisos para que la gente se pueda casar y se pueda tener su documento siendo lo que no es. ¿Qué tiene de malo eso? Buenísimo. Y algo que llega a su máxima perversión con la llegada de un programa familiar, como Gran Hermano, de una mujer con barba que quiere tener pene. Está muy bien. ¿Cuál es el problema? Cada uno elige lo que dije, no es cuestionable. Bienvenido. Tengo unos pronósticos para empieza hoy. Me interesa. Sí. Me gustaría que me dejaran terminar el informe. Sí. La lucha por la legalización del aborto para gays y travestis es lo que se viene. Ajá. Y gays y travestis. Pero ellos no. Pero no tienen embarazos. Travestis no tienen embarazo. Antes de que. ¿Cómo? Hay algo, no entiendo. algo raro ahí. Por supuesto, antes se tiene que desarrollar a nivel científico la posibilidad de que travestis y gays queden embarazados. Pero dado que la ciencia está para cualquier pavada, es probable que esto pase antes de que descubran la cura contra el cáncer, ¿no? Entonces, y esto podría pasar en 2011. Es muy probable. La lucha para que... a la lucha se va a encarar. La lucha para que se legalice el aborto para... Si se descubre el embarazo, o sea, si se... transexuales y para gays. Ajá. Eso es lo que se viene. Me parece bien. Sí. Siempre las luchas están bien, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, Sí, gracias. Archivo Nacional. Bueno, don Piana, otro programa de esos potentes, donde pasó el golpe del 55, en esto de los septiembres tan ligados a los golpes en la Argentina, en Latinoamérica, ¿no? El golpe de 1930, el golpe de 1973, el golpe de 1955, Walsh, y la radio distinta, la que, como bien vos decías, está en el otro extremo del prohibido pensar, ¿no? Del prohibido hablar, y que es escuchar la Radio Barcelona en la radio pública. Sí, es un buen intento de por lo menos terminar con una sonrisa de las últimas opresiones, ¿no? Que son las originarias también, ¿no? En ese sentido. Bueno, te invitamos como siempre a encontrarnos en el dial, acá en la 870, de 1 a 2 los lunes, y si es muy tarde o muy temprano tal vez, ¿no? Para vos, estamos en Facebook, en la cuenta Archivo Nacional. Ahí podés escuchar este y otros programas donde tratamos de revitalizar las cosas de la radio pública y ponerlas en contexto. Así que te esperamos la próxima, te mandamos un abrazo. Muchas gracias.